hoy con una primicia muy importante que nos está dando la oportunidad el ingeniero Gilbert Araujo, de la Escuela Europea de Excelencia, a estar con nosotros. Ya saben, hizo System de Gestiones Power by Holistic Consulting, que es la compañía para la cual trabajo, y bueno, hemos colaborado en algunos proyectos con Gilbert acerca de la guía de auditorías remotas, que ya acabamos de terminar hace como unos 2 mesecitos, y de los cuales ahí nos conocemos, no tan cercanamente, pero he tenido la oportunidad y el placer de que haya dicho que sí a esta entrevista, y sabemos que anda, pero full de time para todos los proyectos que tiene, y pues comenzamos con la entrevista. Gilbert, me gustaría que me dijeras por qué te dedicaste a los sistemas de ISO, qué es lo que más que te gusta, que nos platiques de ti, por qué te decidiste por esta carrera, que a veces no es tan fácil ni tan sencilla porque hay un montón de estándares. ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita? ¿Qué estudiaste? Platícanos de ti, por favor. Este segmento es para ti y te agradecemos muchísimo. Es un honor y un privilegio que estés con nosotros porque, aunque estás muy joven, sabes mucho. Entonces, platíquenos y deleítanos con tu conocimiento, por favor. Bueno, gracias Verónica por esta invitación. Bueno, un saludo a toda tu audiencia. De verdad, muy interesante tu iniciativa, y de verdad que te animo a que continúes con estas acciones de divulgación que tanta falta hace a la comunidad. Pues como comentas, pues, sí, digamos, no tengo muchos años en cuanto a edad, pero he tenido la oportunidad de estar trabajando por mucho tiempo en los sistemas de gestión. Esto debido a que, bueno, se me presentaron las oportunidades. Yo creo que como todo en la vida, pues se te van presentando algunas oportunidades, también algunos golpes de suerte, y estuve en el momento indicado, en el lugar indicado. Específicamente empecé en el año 2004 en Fondonorma, Venezuela. Fue mi primer trabajo como ingeniero electricista, y justo esta organización pues estaba desarrollando en ese momento un sector que le llamaban electricidad electrónica y telecomunicaciones, y necesitaban un apoyo para encargarnos de este sector en cuanto a auditorías de producto y auditorías de sistemas de gestión. Esto me trajo una oportunidad de formarme rápidamente en normas como la ISO 9001, también en la primera edición de la ISO IS 27001, también una formación en la 22301 en el año 2012. Todas estas oportunidades se presentaron justo porque, como te comento, estuve en el lugar indicado, en el momento indicado, y además que en el caso de Fondonorma, pues es un ente certificador, pero más que esto, el enfoque, la filosofía que tiene esa organización es de ser una escuela de auditores. Y bueno, de ahí tengo grandes tutores y compañeros de trabajo y colegas que hasta hoy estoy en contacto con ellos. Muy bien, pero yo creo que no nada más estar no nada más estar parado en el lugar apropiado, no es nada más de tener suerte, sino que estás preparado, ¿no? Platícanos cómo es que te preparaste, de qué universidad egresaste, platícanos pues ese conocimiento que pudiste adquirir antes de empezar con los sistemas de gestión, auditar. Platícanos, por favor, platícanos de ti. Sí, bueno, yo soy de profesión ingeniero electricista. Me gradué de la universidad, la UNEXPO, Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, en Barquisimeto, Venezuela. Allí pues tuve, bueno, es mi alma mater, y tuve la oportunidad de tener una formación profesional muy orientada al campo técnico, muy orientada al campo de desarrollo, de ingeniería, y esto pues me permitió entrar en una organización, bueno, una organización de talla mundial, que es P&G, Procter & Gamble, y en Procter & Gamble tenían unos niveles de estandarización en general en todas sus operaciones de muy alto nivel,
Y precisamente en esa experiencia fue que conocí el tema de la normalización, de las auditorías, del cumplimiento con requisitos normativos no solamente nacionales, sino internacionales. Y precisamente eso fue lo que me animó a estudiar, a empezarme a desarrollar y a conocer en ese momento a Fondo Norma. De hecho, una anécdota es que mi primer curso en sistemas de gestión fue con la ISO TR 10013. Y las 2 primeras horas del curso yo decía, no, esto no es para mí. Aquí yo no tengo futuro. Yo lo voy a hacer acá porque es un curso, porque ya lo pagamos, pero ya de aquí más nunca me despido por completo. Pero digamos que cuando me traje esas lecciones al campo de trabajo, empecé a darme cuenta que esto me daba organización, que potenciaba la capacidad que teníamos de prestar un servicio, en este caso mi función en Procter & Gamble era de controlar contratistas, y pues eso me motivó a que cuando se abrió el campo de trabajo en Fondo Norma, me postulé y empecé a trabajar con ellos. Eh, cuando, cuando entré a Fondo Norma, estaba precisamente en pleno crecimiento esta organización, y pues empezamos a hacer auditorías de sistemas de gestión no solamente a nivel de Venezuela, sino estamos haciendo auditorías en Brasil, en Perú, Colombia, en México. Estuvimos en Estados Unidos, estuvimos haciendo actividades en Italia, llegamos hasta Turquía, Bruselas. Fue una experiencia, digamos, de, 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 de mucho enriquecimiento en poco tiempo, y con un equipo de trabajo que de verdad está muy, muy comprometido, unas dinámicas de aprendizaje muy, muy interesantes, que bueno, que también me permitieron aprender ciertas lecciones que ahora mismo implemento en la institución con la que colaboro, que es la Escuela Europea de Excelencia. Y bueno, tengo la oportunidad de ser el director académico de esta institución, y formamos precisamente auditores internos y formamos especialistas en materia de sistemas de gestión, especialistas en riesgo, y la verdad que hemos tenido un desempeño bien, bien interesante, una propuesta interesante para toda la comunidad. Qué interesante, mira, yo la verdad son cosas que desconocía porque cuando estuvimos con lo de la guía de auditorías remotas, pues estábamos en el WhatsApp y nos poníamos a trabajar y de repente hacíamos Zoom y ya hasta que pudimos generar el documento, ¿no? Porque éramos 23 personas, digo, tú sabes que éramos bastantes. Y ya al final, pues presentamos los resultados y creo que no nos quedó tan mal, ¿verdad? Pero no es tan fácil trabajar en equipo remotamente, ni es fácil por WhatsApp ni nada. Y son cosas que yo desconocía de ti, entonces entiendo. En mi caso, cuando yo, por ejemplo, conocí la ISO 9000 en la versión 94, porque no me tocó la 87, que yo también trabajé como tú en otra compañía química, Celanese Mexicana, donde empecé ahí a conocer la norma, pues yo sí me enamoré a primera vista de la norma, la verdad es porque le encontré muchas virtudes de ordenamiento y de buenas prácticas que te impiden muchos errores que te pueden afectar tanto con clientes, con proveedores, con empleados, con cuestiones legales. Pero en tu caso fue como un amor a segunda vista. Entiendo. Sí, sí, algo por el estilo. Fíjate que, de hecho, cuando yo empiezo a implementar las normas, fue precisamente en empresas de cables eléctricos, el sector que yo tenía que atender como ingeniero. Y para mí los cables eran como un componente más, un componente que tenía un cálculo, y te decían, bueno, de tal calibre y con tal aislamiento, y se tienen que instalar de tal distancia. Cuando yo empiezo a hacer auditorías, que empiezo a ver que esto no es simplemente
un producto que está en una caja negra, como nos lo enseñan en la universidad, una caja negra que entra cobre y sale cable, sino que hay todo un equipo humano y existe buenos especialistas que están en el almacenamiento, que están en la producción, que están en la distribución, o sea, que ya es una... empieza las organizaciones a tomar otra dimensión cuando uno lo empieza a analizar por medio de la norma. Fue justo ese amor a segunda vista que tú mencionas. Allí fue cuando yo empiezo a verle la utilidad y decir, bueno, mira, realmente los conocimientos que traía en ese momento eran muy pocos. Bueno, siempre es poco, pero en ese momento era muy poca experiencia. Me permitió poner en práctica un poco la teoría que traía desde los inicios y otro la lógica. Y como te digo, o sea, yo la verdad es que siempre agradezco mucho la oportunidad que tuve de conocer a los tutores que tuve. Bueno, todavía algunos están vivos, hay otros que ya se han despedido de esta tierra, pero los tutores que tuve fueron excelentes. El señor Julio Pernía, pues muy apreciado, Ismael Díaz, que todavía, ahora mismo estamos haciendo proyectos juntos, bueno, y otros muchos más. Luis Montilla, que en paz descanse, era uno de los auditores número uno, le decían la Biblia de la calidad en Venezuela. Y era mi compañero de cubículo, o sea, teníamos cubículo uno al lado del otro, y pues yo aprendí muchas cosas, por ejemplo, de las normas de muestreo, todo lo que era el análisis normativo lo aprendí junto a él. Entonces, eso pues me permitió, eso es lo que te acabo de comentar, de hablar de las organizaciones en otra dimensión. Y, quería aprovechar cuando mencionaste este producto, este aporte que dimos con la guía de auditorías remotas, es que nació precisamente de un grupo de WhatsApp y fue un experimento en el cual, pues, de una forma de colaborar, cada quien desde su posición, desde su trinchera. Unos estábamos en México, otros en Perú, otros en Venezuela, otros en Chile, y logramos concatenar esfuerzos y lograr este resultado que ahora pues es un aporte de conocimiento para toda la sociedad. Y sí, efectivamente es muy difícil, pero ese experimento creo que nos dio lecciones muy interesantes que nos va a dar la oportunidad de hacer de hacer nuevas propuestas. Y creo que en eso es lo que debemos estar enfocados, en hacer propuestas para ayudar a la mejora continua a nivel mundial, pero sobre todo, y mi foco, a pesar de que trabajo con una escuela de Europa, una escuela europea, mi foco está muy orientado a Latinoamérica. Latinoamérica es una región que merece la pena, una región que tiene un potencial increíble y que tiene su principal riqueza es precisamente las personas que la integran, el latinoamericano en general. Y pues creo que en esa vía es que nos encontramos en estos espacios como grupos en WhatsApp, y seguir haciendo estos aportes es de vital importancia para el desarrollo de la región. Pues muy bien, qué bueno que lo ves de esa manera. Ya sabes que siempre de repente suenan los teléfonos cuando saben que estás ocupado, perdón. Sí. Y pues ojalá que podamos hacer que ese grupo podamos lograr que más adelante hagamos otro producto, ¿no? También gratuito y que sea para la comunidad. A mí también me importa mucho que hagamos cosas para Latinoamérica, y yo he descubierto que hay pues grandes personas que aportan mucho, muchos ingenieros, muchos licenciados que conocí en este tiempo de la pandemia, que debido a que gracias a Dios me invitaron, o gracias a Keila que me invitó al grupo, pude conocer a mucha gente como tú, como a Vero, también a Vero León, que también trabaja en la Escuela Europea de Excelencia, entre otros puntos, y a ti, ¿no? Que podemos hacer estos videos, que la idea pues es dar conocimiento a la comunidad y dejarles más claros cómo se manejan algunas cosas, porque de repente hay confusiones
o hay a veces también gente que los llega a confundir, ¿verdad? Por otro lado, me pareció súper interesante que viajaste a tantos lugares, o sea, yo dije, ya conoce toda América. Y ya luego me dijiste, ya me fui a Europa, ¿no? Qué bueno que fuiste a Italia porque se parece al español, ¿verdad? Si no uno se reprime en hablar. Pero también fuiste a Turquía. Entonces has Sí. tenido oportunidad como, bueno, Turquía está muy cerca de Europa, pero pues ya es entre que Asia y entre que África. Es, es la región Eurasia, le llaman Eurasia a esta región. De hecho, Turquía está en miras a convertirse a la Unión Europea. Bueno, es un tema Sí, político, pero sí, es una región de mucho desarrollo. sí, pues sí es donde comenzó Estambul y todo esto, ¿no? El Imperio Otomano. El Imperio Otomano que tomó la iglesia esta de Sofía, que eran católicos y que ahí está, bueno, a Constantinopla y todo el rollo, ¿no? Y Sí, bueno, pues sí, definitivamente, qué bueno que se vayan a venir a Europa y que nos ayuden porque creo que tienen muchas cosas que hacer, ¿no? Como, bueno, otomanos y medio árabes, ¿no? Claro, a ellos no les gusta mucho que les digan sí, árabes, pero bueno, uno los ve muy cercanos. Pero sí. platícame acerca de todo este viaje, ¿qué viste? De la normalización, diferencias, similitudes, ¿qué aprendiste? Hay de esa oportunidad tengo una anécdota muy interesante, porque resulta que a mí me tocó ir a una fábrica de acero. Ellos lo que fabricaban eran perfiles de acero y necesitaban pues verificar el cumplimiento con especificaciones de normas nacionales y el importador estaba certificado conforme a norma y bueno, había unos esquemas que le facilitaban. Si nosotros íbamos a la fábrica, le facilitaban el tema de la importación. Finalmente, los esquemas de evaluación que teníamos para la aceptación de estos productos era la norma ISO 9001, ¿no? Entonces, a mí me tocó por lo menos revisar la calibración de los equipos de medición. Y si bien los gerentes de la organización hablaban inglés y el gerente de calidad, pero ya cuando entrabas en el laboratorio de metrología, pues era un técnico y un técnico que estaba orientado muy bueno en su materia, pero no hablaba otro idioma, hablaba turco y tenía la norma en turco y en este momento yo tenía la norma en español. Era imposible tener un punto en común. Pero bueno, nada, como existe esa normalización internacional, el requisito en este caso era el 7.2, no me recuerdo, 7.6, creo que era el de Sí, metrología sí, específicamente. en ese tiempo, Y sí, en ese tiempo, eso fue con la versión del 2008. 2008. Ajá. Empezamos a revisar y lo que decía A y el A en turco, que no sé cómo se dice, y él me explicaba el turco y estaba el que traducía del turco al inglés y del inglés al español. Y Ok, bueno, a ver, en este caso encontramos el beneficio de la normalización internacional. Es que es precisamente eso, que hablamos, a pesar de que cada quien tiene su propio lenguaje, su propia cultura, hay temas culturales importantes que hay que entender. Ahora mismo nosotros tenemos quizás estas buenas prácticas que tenemos en las auditorías que dice respeto cultural, respeto a los cambios de la cultura. Es importante porque, por ejemplo, para nosotros es, no sé si inconcebible, pero sí es poco común ver, por ejemplo, personas dentro de una oficina fumando. Y quizás aquí si alguien prende un cigarrillo en una oficina, pues tú le dirás, oye, eso no es apropiado acá, pero allá era normal. Entonces tú fácil podías estar en una entrevista, por ejemplo, con compras, y el encargado de compras prendía un cigarrillo y se ponía a hablar contigo, sí, claro, esto se hace así, así, así.
Entonces, bueno, nada, el tema de la normalización, eso, que nos ayuda a acercarnos en diferentes idiomas y diferentes culturas, y también promueve esa aceptación de las distintas culturas para lograr un fin común. En este caso, asegurar que las personas que vayan a hacer uso y disfrute de esa estructura, en el caso que yo estaba haciendo un análisis era de un análisis de estructura, eh, pues estén seguros, se mantengan seguros, se confíen en que ese resultado, el resultado del producto que están utilizando está cumpliendo con esas normas internacionales. Muy bien, entonces el propósito de la norma ISO 9000 se logró, ¿no? Que es vender de una manera más estandarizada los productos, de tal forma que independientemente de que haya una norma de producto en cada país, ahora cumpla los requisitos de los clientes y que te cerciores que al momento de hacer la importación o exportación realmente agregues el valor, ¿no? Sí, sí, mira, fíjate, eso se nota con el ejemplo de la metrología, por ejemplo, el vernier que usó este caballero para verificar que los perfiles estaban dentro de los límites aceptables del producto. Nosotros tenemos la plena certeza que era una medición con errores aceptables porque sus equipos estaban calibrados a un patrón nacional que a su vez era calibrado a un patrón internacional, y los esquemas de certificación, eso es lo que verifica. Entonces, bueno, como auditor me tocó verificar eso y teníamos la plena certeza de que eso se había realizado así. Otro tema, por ejemplo, de la liberación de los productos, el uso de las normas de muestreo, estas tablas militares, pues estas tablas militares la utilizan también allá, y los criterios de aceptación o rechazo se basan en exactamente en la misma norma, y al aplicarlos los esquemas de auditoría conocidos en Latinoamérica y conocidos en Turquía, porque ellos incluso estaban preparados donde estaban certificados y daban respuesta de forma consistente, mostrando evidencias, diciendo, bueno, la norma de muestreo que tenemos es esta, que es equivalente a la tabla militar, y los criterios de aceptación y rechazo son estos, los límites de aceptación son estos. O sea, era, digamos, en estricto rigor, tomando en cuenta, evidentemente, las diferencias que hay entre Turquía y Latinoamérica, eran exactamente los mismos esquemas de trabajo, las Claro, mismas formas de trabajo. hablar en el mismo lenguaje y globalizar y asegurar que el producto es fiable, confiable y que además va a dar los resultados que tú quieras, bueno, que por los cuales estás pagando, aquí en Turquía o en Colombia. Exactamente, así es, Y tal eso cual. yo creo que es un gran regalo que nos hace la ISO, que obviamente cada país tiene sus normas de producto, pero la ISO tiene tantos años trabajando y que a lo mejor cuando llegas como consultor o como instructor o auditor, eh, las generaciones quizás jóvenes o algunas otras personas por ahí no se dan cuenta de la gran labor que ha hecho la ISO, la Organización Internacional de Estandarización, por 30 años para asegurar que el comercio se geste de una forma en la que las especificaciones sean seguras y que den la garantía de calidad y la satisfacción al cliente, ¿no? Que a veces se dice muy fácil, satisfacción al cliente, ¿no? Y que a veces creemos que es lujo o que la calidad es exceder las expectativas, ¿no? Y es cubrir un amplio registro de especificaciones, con lo cual realmente podemos pues hacer estos trámites más ágiles de compra-venta, ¿no? Sí. Mira, hay un autor que se llama Carl Hoffman que habla de la calidad del servicio. Y él dice que todos como clientes, porque todos somos en algún momento un cliente, tenemos una libreta de anotaciones en la mente, ¿sí? Y esa libreta de anotaciones va dando puntos positivos o negativos dependiendo de la interacción. Él le llama los momentos de la verdad, ¿sí? Entonces, tú puedes tener un producto dentro de unas especificaciones,
muy, de muy alta calidad o de muy alta capacidad de cumplimiento, para llamarlo en términos técnicos. Pero sí, en la comercialización de ese producto, en la entrega de ese producto, incluso en la entrega de factura o la forma de cobrar ese producto que te despacharon, no lo hace bien el proveedor, simplemente el cliente va a darle una nota negativa. Es decir, no nos podemos centrar únicamente en el cumplimiento de las especificaciones, sino también en poder cumplir las necesidades y expectativas que tiene el cliente, la persona con la que nosotros interactuamos. Y ahí pues sale los términos que acuñaron Joseph Juran y William Deming, que era la calidad total, el tema de calidad total que quizás en su momento estaban muy adelantados y ahora mismo pues lo estamos palpando. La calidad total tiene que ver con que lo que le llamaban la pequeña C, la gran C, que esa gran C de hacer todo bien, de poder cumplir con especificaciones no solamente de productos, sino especificaciones de ingeniería, comercialización, diseño, etcétera, etcétera, entrega, etcétera, 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 se pueda se pueda garantizar el éxito de una organización. Y lo demostraron con lo que es el milagro japonés. Y creo que esto quedó no solamente para Japón, ahora ya es a nivel mundial. Si nosotros nos ponemos a analizar las organizaciones que tienen más mejores desempeños, son aquellas organizaciones que saben escuchar a sus clientes y conocer y satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes. Y ahora, como nos dice la última versión de la 9001, a las partes interesadas, porque también Claro. no podemos olvidar a los entes reguladores, a los mismos proveedores, a los subcontratistas o procesos contratados A la externamente, comunidad. a la comunidad. Sí. Fíjate que hace poco estaba dándole clase a una persona que eh, venía ellos se dedicaban al mantenimiento de grupos electrógenos. Ok. Y pues el enfoque que tenía el gerente, sabes que la cultura organizacional está ampliamente marcada por su alta dirección. El gerente era netamente técnico, para él era un equipo que estuviese funcionando la mayor cantidad de tiempo posible con el menor consumo de combustible posible. Ese era su concepción de negocio. Sí. Cuando yo empecé a decirle, a hablarle de estas necesidades que tienen las partes interesadas, surgieron los técnicos diciéndole, oye, si es verdad lo que está diciendo aquí le dicen relator, el instructor, el profesor. A veces las comunidades se quejan por el ruido que hacen nuestros grupos electrógenos, y el hecho de que las comunidades se quejan traen problemas para nuestros clientes, y a veces los clientes nos dicen, oye, no la instales ahí, y nos traen complicaciones, y esto trae desperdicio. Entonces, fíjate cómo se va materializando esa teoría que trae una norma que a veces es como tan difícil de aprender con H, de hacerse de ella, porque dice, oye, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿qué es eso? Bueno, ¿qué necesidades y expectativas tiene la comunidad del uso y funcionamiento de un grupo electrógeno? Esa es la pregunta que se tendría que hacer las organizaciones que están orientadas hacia el éxito. En el caso que planteo es de grupos electrógenos, pero tendría que ser para cada una de los propósitos que tiene cada organización, no solamente las organizaciones comerciales, sino también las organizaciones gubernamentales o las organizaciones sin fines de lucro. Claro, es sumamente importante y qué bueno que ya amplió el esquema de que no nada más era el cliente, la organización y el proveedor, ¿no? Qué bueno que ya se amplió. Para ahondar más sobre este tema de las normas que tú manejas, ¿nos puedes platicar más o menos cuál es? Obviamente la joya de la corona siempre va a ser la ISO 9000, más la que ya conocías de esta parte de los cables, que pues vemos que también hasta los cables tienen alma, ¿no? No nada más el alma eléctrica, todo lo que traen, y lo importante que es. ¿Qué normas manejas, Gilbert? Sí, ¿Qué mira, normas? yo siempre, cuando le estoy ofreciendo
en mis servicios a mis clientes, siempre me promociono diciendo, evidentemente, la 9001 creo que es una base fundamental para cualquier consultor o auditor o instructor en esta área. Eh, pero siempre me he dedicado a las normas que son las raritas de la oferta de normas. Manejo la ISO IS 27001, la ISO 22301, la ISO 37001, la ISO 50001. Ahora mismo me estoy preparando con la ISO 37301 que está por publicarse. He estado en conversaciones con especialistas en la materia, incluso hemos hecho eh, algunos webinars en esta materia de la 37301 y siempre trato de mantenerme muy a la vanguardia. Ahora mismo hubo un boom importante con los sistemas de gestión de continuidad de negocio, la ISO 22301, y yo recuerdo que esta norma nosotros la empezamos a estudiar en una empresa, un fabricante de cables. Okay. He trabajado mucho con cableras. En este caso eran conductores de aluminio en Venezuela, en Puerto Ordaz. Okay. Fue por una evaluación que nos hizo un ente internacional. Bueno, era un proveedor, un cliente bastante grande, un cliente que requería de esos conductores. Bueno, no sé, sin ánimo de hacer ninguna cuña, en ese momento era Sony Ericsson. Ellos nos hicieron esa evaluación y una de las preguntas, de los esquemas de evaluación que ellos nos enviaron con anticipación, dice, ¿cómo nos garantizan ustedes el suministro de conductores de aluminio si su empresa desaparece por algún incidente, un incidente destructivo? Y en ese momento era el consultor de 9001 de esa empresa y me dice, mira, Gilbert, me presentaron este documento de trabajo y de todo este esquema de evaluación y de todas estas, esta es la que es más extraña. Y yo le digo, bueno, eso se da respuesta con la 22301. ¿Qué? Pero no es que la 9001 lo cubra de todo. No, la 9001 no lo cubre todo. Entonces, pues precisamente por eso empezamos a trabajar con una implementación de la 22301 y esa experiencia me permitió entrar en una empresa de telecomunicaciones en Venezuela como proveedor, también con un proyecto importante, precisamente porque su casa matriz se lo exigía. Y luego esto pues empezó a ser como que pedidos como muy a cuentagotas. Cuando Okay. llego a Chile, eso fue en el año 2017, eh, con esta experiencia que traía, pues empezó a trabajar como consultora acá, pues la gente se interesó mucho. Y la verdad es que Muy bien. fue un boom importante. Y ya después, a principios del año 2020, cuando empieza la pandemia, que la gente decía, oye, pero o sea, las normas no nos pueden ayudar en esto. Sí, es la 22301. Sí. Y pues ya todo ese recorrido que teníamos con ese tema nos permitió pues ahorita afianzarnos. Tengo proyectos bien interesantes ahora que estoy atendiendo en el sector bancario. Estuve pues asesorando en instituciones importantes en el sector bancario en Chile, que ya terminamos esos proyectos y que estos abrió mercado en otros. Y bueno, eso. He estado trabajando con esas raritas, las hermanas raras de la pero bueno, nada, o sea, siempre en una visión muy holística. De hecho, me aprovecho del nombre de tu No, por organización, favor. una Ajá. visión que tenemos, que debemos tener todos los que colaboramos en este sector, que debe ser amplia, tiene que ser holística, tiene que ser integrada, tiene que ser una visión total. Tenemos que buscar que las organizaciones se beneficien y este beneficio se va a multiplicar, se va a traducir en beneficios para el resto de la comunidad. Para propios y extraños. Sí. Y es increíble, bueno, obviamente cómo puede salir de la voz del cliente que a veces, ya sea que uno esté como empleado, como director o como atención, a veces es algo difícil cuando un cliente te critica, pero que si te critica es porque te está dando oportunidad, porque sabe que seguramente a futuro va a seguirte contratando y que te lo dice porque
porque quiere que mejores, ¿no? Pero es difícil a veces la crítica porque pues no estamos preparados luego para ello. En la mayoría de las ocasiones yo creo que todos consideramos que estamos haciendo lo mejor, pero luego si no escuchamos la voz del cliente, pues no aprendemos, no crecemos, es algo muy importante. Y qué bueno que las ISOs ya tienen como que la oreja grandísima y están analizando y tienen sus procesos de encuesta y a todos sus miembros trabajando y colaborando, un grupo de expertos de súper alto nivel que ya están a futuro y visionarios que traen las cosas que a lo mejor hasta dentro de 20 años, ¿no? Se están adelantando y que ya tienen las normas. Qué interesante pregunta con el cliente que se estaba anticipando a tan corto, bueno, alto plazo, y que ya estaba además la norma que te podía dar una guía para evitar problemas, ¿no? Y que ahorita lo estamos viviendo todos, que esta situación pandémica nos está afectando tanto, pero digo, yo he escuchado a mucha gente que dice, voy a borrar de mi lista el año 2020, 2020. el 2020 porque no, fue muy malo, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo he aprendido mucho, por ejemplo, de la reunión con todos este grupo de expertos que estuvimos allá en el WhatsApp generando la guía, y ha salido muchas otras oportunidades como entrar más en YouTube, por ejemplo, darnos cuenta que no nada más debemos de poner los huevos en una sola canasta, sino buscar otros negocios alternativos, cerrar las brechas de nuestro negocio, etcétera. Entonces, me he dado cuenta de las muchas virtudes de algo que ya sabía, que es la gestión del cambio, ¿no? El cambio que siempre se presenta, siempre está ahí de la mano, pero ahora sí nos comió, ¿no? Nos comió porque no estábamos al 100% preparados para una situación tan disruptiva como esta, donde pudimos haber perdido y algunos otros habrán perdido negocios, fortunas, problemas, y otros ganaron, ¿no? Y ganaron mucho. Pero Mira, creo que todos hemos aprendido. Mira, hay una frase de Max Planck que suena dura, pero es la realidad. Dice que el desarrollo se materializa entre funeral y funeral, ¿sí? Los grandes cambios de la humanidad son propiciados por las crisis. Si nosotros vemos cada una de las revoluciones industriales, están de la mano de una crisis. La primera gran crisis, la primera revolución industrial, bueno, de la era moderna, por supuesto, está relacionada precisamente con la revolución científica. ¿Sí? Es una revolución Claro. en la que predomina la razón sobre las creencias. Se derriban muchos gobiernos monárquicos o muchos sistemas monárquicos, Sí. y le da lugar a las primeras nociones de democracia que tenemos, por lo menos en el occidente. Claro, claro. Y viene de la mano, o sea, es la caída de una forma de concebir el mundo, una forma que parecía que no iba a cambiar nunca, para empezar a vivir y a ver el mundo en esa nueva normalidad, la nueva normalidad de finales del siglo, bueno, entre siglo XVIII y siglo XIX. Y si vemos, por ejemplo, ya el inicio del siglo XX con también los problemas, la crisis económica, y que da lugar al boom de innovación en cuanto al uso de la electricidad con Nikola Tesla. Y bueno, Alva Edison, todas esas colaboraciones se materializaron. Y luego, bueno, cuando llegamos a una crisis a mediados del siglo XX, que da lugar al uso del petróleo, aumenta las capacidades y todo eso, también es una crisis económica, una crisis ya de escala mundial con la Segunda Guerra Mundial. O sea, digamos, cada gran cambio está precedido o está acompañado, viene de la mano de una crisis. Entonces nosotros lo que tenemos que ver, pues con mucho optimismo todo esto,
evidentemente no podemos dejar de lamentar los decesos, las muertes, que han sido Sí, sí, muchos sí, sí, en sí. esta oportunidad, pero ojo, o sea, en conjunto, pues nosotros tenemos que materializar las oportunidades que se dan. Y mira, yo pienso que el trabajo, ayer teníamos una discusión sobre esto en una cámara de contadores en Argentina. Okay. Es que los límites ya se diluyeron. O sea, Ujú. fíjate, tú estás en México, yo en Chile, estamos prácticamente Sí, de y en punta a otro punta, horario sí, en horarios para distintos, conciliarnos. Ujú. pero estamos realizando una actividad juntos, una actividad de mucho valor, de mucho enriquecimiento mutuo, y no importa, antes teníamos que viajar, no sé, de aquí a México deben ser 3 o 4 horas de avión, el gasto en energía, el impacto ambiental que esto significaba para poder tener una entrevista como esta. Sí, Pues ya ahora no, ahora no. Entonces veamos esto como una oportunidad. Pienso claro. que nos está, se nos está abriendo esa oportunidad, y aquellos que tengan la capacidad de aceptar este cambio y de poder crecer con él, son los que vamos a tener éxito. Y imagínate, bueno, y ahora mismo en esta discusión, o esta conversación, y te propongo, y quizás lo proponemos a Verónica, a Keila, a todo el equipo, quizás lo que sea bueno ahorita es proponer una guía de innovación, cómo ver la innovación desde los sistemas de gestión. Muy, muy Es muy interesante. importante. De hecho, por ahí Muy, hay muy. una norma de innovación, ¿no? No me Sí, acuerdo qué sí, hay número es, una norma ISO de pero la podemos innovación. tomar. No me acuerdo, es una Sí, 56 y algo, ¿no? 56.000, sí. Eso. Sí, no me acuerdo bien cuál es, Ujú, pero sí, bueno, pues es que ya ellos están como muy adelante. Tenemos que sí, leernos todas para ver qué podemos hacer realmente nuevo de la TAM, ¿no? Para que, porque como tú dices, yo la verdad sí creo que hay mucha gente muy, con mucho potencial y que además tenemos que trabajar más en equipo porque traemos mucho empuje y mucho conocimiento y el DNA que traemos latinoamericano es igual que el de todo el orbe, ¿no? Y que ujú, podemos hacer mucho, y asegurar que estos productos que demos desde acá, pues den a los clientes lo que ellos esperan y formalizar todos estos procesos de satisfacción del cliente y de cumplimiento de especificaciones. De hecho, me acuerdo que estábamos platicando que cómo estaban tan cerca las fechas de independencia de nuestros países, ¿no? Porque pues ujú, ujú. obviamente las revoluciones se dieron por ese tiempo. Y sí, parafraseando lo que comentaste hace rato, lamentablemente las situaciones de tanta muerte que hemos tenido por la pandemia son deplorables y muy tristes. Qué lástima que no los pudimos evitar, pero pues después de la tormenta sale el sol y tenemos que recuperarnos y aprovechar toda esta situación difícil y sacarle provecho, ¿no? En vez de lamentarnos, tenemos que resurgir como el ave fénix y trabajar todos en equipo, que eso es lo que me deja toda esta lección de pandemia que igual nos guardamos y todo, pero tratamos de colaborar todos juntos. Teníamos mucha sed por hacer algo y no quedarnos en nuestra casa viendo tele, ¿no? Ujú. O viendo una serie. O sea, queríamos hacer algo más porque siempre al ser humano nos jala ser colaborativo, ¿no? Que a veces no es fácil, que hay roces, que hay conflictos, pero también de eso se aprende bastante. Mira, yo tengo una teoría, es que toda relación humana es fundamentalmente conflictiva. La capacidad que tú tengas de poder gestionar ese conflicto es lo que te va a traer beneficios o te va a traer un resultado contrario. Entonces, si la sabemos gestionar, si sabemos gestionar ese conflicto, pues es una fuerza transformadora, en la diferencia de las ideas en la que se encuentra la transferencia de energía, por eso el positivo y el negativo. O sea, Claro, en las baterías, si tú tienes un polo positivo y un polo negativo, sí, crea ese nexo para que fluya la energía. Igual, si tú tienes una idea y yo tengo una idea contraria a ella, nos la compartimos, van a ser una tercera idea. Y bueno, igual en la tolerancia, el respeto, es que esta tercera idea puede generar
beneficios a las personas con las que nos relacionamos, mi Claro. beneficio propio, por supuesto. Creo que nadie está en el mundo simplemente por aportar y aportar. También debemos tener un beneficio, un retorno Claro. para poder seguir creciendo, por supuesto. Y en ese sentido, pues es que creo que una de las lecciones que nos trae acá, lo que tú dices, no quedarnos tranquilos, buscar alternativas de conectarnos, de poder colaborar y complementarnos. Muy, muy importante lo que es la complementariedad o la capacidad de complementarnos unos a otros. Los conocimientos y experiencias que tenga uno con los conocimientos y experiencia de otro. Decir, bueno, mira, aquí se está haciendo de esta forma, tú me dices allá se está haciendo de otra. Bueno, ¿cuál de las dos o la suma de las dos va a dar mejores resultados? Eso es fundamental. Sí, quizás también podríamos hacer alguna normativa o guía para trabajar en equipo, ¿no? Y presentar como algunas alternativas para generar como conocimiento, como le hacen las universidades, ¿no? Ahora platícame, ¿tú dónde naciste? Ahorita estás en Chile, pero veo que mucho de tu Artístico. experiencia, además de haber tenido la oportunidad de viajar, que padre, qué envidia, porque no todos tienen esa oportunidad. Platícanos, por favor, creo que tú naciste en Venezuela, ¿verdad? O Sí, platícanos un poquito de ti, qué pasó, por qué no estás allá, platícanos, sin sí. meternos en tema político para que nadie se sienta afectado ni No, nada, no, ¿verdad? no, tranqui, que, bueno, el tema político, pues, es un asunto bien complejo, pero tampoco, o sea, tampoco es cuestión de abordarlo en estos espacios. Mira, yo nací en Valera, Estado Trujillo, una zona andina, ¿no?, de Venezuela. Eh, Estuve allí hasta los 15 años. Estuve estudiando en una escuela salesiana, de la cual salí como técnico electricista. De ahí mi pasión por la electricidad y mi gusto por todo este tema de la energía y bueno, incluso la razón por la cual elijo ser ingeniero electricista, que lo estudié en Barquisimeto, que queda relativamente cerca, a unos 300 kilómetros del estado de Trujillo, es el estado Lara. Y luego cuando me gradúo y que empiezo a trabajar en Procter Gamble en la planta de Barquisimeto, encuentro la oportunidad de irme a Caracas, a Fondo Norma. En Fondo Norma estuve como unos 7 años más o menos, y de ahí me fui a estudiar, a trabajar con la gente de AES. En ese momento administraban la electricidad de Caracas. Ahí tuve también la oportunidad de implementar las normas en una unidad de mantenimiento de líneas de transmisión. Eh, y de allí pues me di cuenta que podía emprender, tenía la capacidad de emprender. Un amigo me invita a Puerto Ordaz, que queda al suroriente del país, y bueno, empiezo a trabajar como consultor en Puerto Ordaz y estuve por allá unos 5 años más y me iba bastante bien. Luego montamos una consultora, un equipo de trabajo, llegamos a ser hasta 15 personas. Montamos un laboratorio de metrología. En ese momento era una oportunidad interesante comprar los patrones eh, fuera del país y poder prestar este servicio. Además que en la zona estaba en ese momento en Maracay, estado Aragua. Luego de allí, pues justo en ese momento empiezan a ponerse las cosas bastante mal. Un acontecimiento personal que estuvo en juego mi vida, pues me hizo desistir pues, seguir prestando estos servicios. De hecho, esa cantidad de movimientos que tuve y de viajes fueron los que me dieron la idea desde hace ya un buen tiempo de hablar de auditorías remotas. De hecho, cuando llego a la organización donde estoy ahora, propuse esas auditorías remotas para no viajar, porque o sea, el El viajar riesgo, tiene sus sí. beneficios, pero también tiene unos sacrificios importantes. En este caso, por ejemplo, yo tengo una niña de 12 años, y habían oportunidades en las que había, por ejemplo, no sé, la celebración del Día del Árbol.
Entonces yo llegué a ver muchas de esas celebraciones, fue por video, porque me los mandaba mi esposa. No tuve la oportunidad de verlas, de estar ahí, de vivirlo. Te lo Entonces, estabas perdiendo. sí, me lo estaba perdiendo. Entonces, de ahí nace la idea de todos esos cambios, nace la idea de que se puede hacer trabajo remoto y bueno, se dio la oportunidad. Cuando se termina, cuando tuve que vender todos los insumos de laboratorio y liquidar la compañía, pues hice un intento comercial en Venezuela, que también, bueno, fue una experiencia interesante. Empecé a vender una bebida tradicional que le llaman cucuy. Esa bebida tradicional empieza a, bueno, tener muy buenas ventas y me iba bien económicamente hablando. Y respecto a eso, pues termino haciendo pues tomando una decisión junto con mi familia de irnos. Fue difícil, fue muy, muy, muy difícil. Eso fue a finales del año 2016. Tuvimos que salir con unos amigos y nos vinimos a Chile precisamente con el objetivo de, bueno, de iniciar de nuevo. Bueno, allí cuando entro aquí a Chile, en una empresa, una consultora internacional muy importante, y pues vi que todo ese potencial que traía y esa experiencia que había acumulado en Venezuela me servía para poder desarrollarme aquí en Chile. Una vez terminada la experiencia con esta empresa, hice contacto con la gente de la Escuela Europea de Excelencia y ahí estoy. Ahora estoy trabajando con ellos. Tengo proyectos muy, muy, muy interesantes con ellos para la formación, para la consultoría, bueno, para colaboración también con otras instituciones. Muy bien, muchas gracias. Pues mira, creo que no me esperaba ver una persona tan humana hablando de cuestión de hablar con alguien que es técnico en ingeniería. Yo también estudié ingeniería química, bueno, una ingeniería, y luego uno piensa del ingeniero, pues que es uno muy cuadrado y todo, y se va dando cuenta, pues que la gente tiene mucha calidez, mucha historia atrás, mucho sentido de crecimiento, y sobre todo te veo que tienes, pues esa cuestión de ir pensando como a futuro. Eh, ya como para ir concluyendo con la entrevista y no quitarte tu tiempo sobre todo y irnos llevando sobre conclusiones a la entrevista, me gustaría saber qué es lo que tú quieres hacer en la Escuela Europea de Excelencia, cuál es como tu objetivo y tu objetivo ya a futuro, sobre todo que mencionas esta parte de innovación, de trabajar en equipo, de colaborar con otros expertos, con otros miembros que aplican las normas ISO, y hacia dónde crees que van todos estos procesos de normalización. A lo mejor esa es como una pregunta muy vasta, pero creo que nos vamos entendiendo que cuál es como el propósito que tú tienes, qué es lo que tú esperas, cuál va a ser, que ahorita sigues muy joven y vas a estar muy joven y Dios nos va a permitir estar mucho más tiempo en este mundo, ¿no? O nuestras decisiones para que nuestro cuerpo permanezca bien, de cuidado hacia nosotros también. Aunque te quedan muchos años, ¿cuál va a ser como tu enfoque de ahora en adelante? ¿O en qué estás trabajando ahorita? Mira, primero, en cuanto a la organización con la que trabajo, la Escuela Europea de Excelencia, el propósito está claro, es divulgar conocimientos a la mayor cantidad de personas posible, ese conocimiento que esté al alcance de cada uno. Nosotros hacemos muchas actividades gratuitas. También hacemos actividades por las cuales cobramos, por supuesto, para la sostenibilidad de la organización, pero es precisamente eso, es la divulgación del conocimiento. Y por eso la asociación con diferentes profesionales que nos ayuden a lograr ese propósito. Ya a mediano y largo plazo, como propósito, como profesional y personal, pienso que debemos
y ir orientándonos a lo que se llaman los servicios escalables, es decir, esta forma de servicio que no depende de estar cara a cara, face to face con el solicitante de servicio, sino que se pueda multiplicar, que se pueda aprovechar y que la presencia sea solamente para lo estrictamente necesario, ¿sí? Para lo que realmente no tiene sustituto. Creo que hay muchas cosas que se pueden desarrollar precisamente por medio de guías, por medio de videos. Los canales de YouTube son una forma muy interesante, los grupos de WhatsApp. Una, quizá un tema que no toque acá, pero una de las fuentes de aprendizaje más importante que he tenido es un blog que se llamaba Portal Calidad, o se llama Portal Calidad, sé que todavía siguen vigentes, en el cual, bueno, tuve la oportunidad de estar ahí de codo a codo con el equipo que lo promueve. Jorge, pues llegamos a tener contacto bien cercano para promover, para compartir el tema de este blog. Creo que sí, la verdad es que tengo rato que no comparto con ellos, pero encontré ahí en ese intercambio una forma de aprendizaje al momento que tú quieras, en el momento en que tú o que quieras o que puedas, o que tengas el tiempo de venir y revisar y ver los diferentes puntos de vista. Luego surgieron el tema de los grupos de WhatsApp y todas estas discusiones de WhatsApp, el compartir guías, el anunciar que hay una nueva empresa certificada y ese cuentagota, yo creo que organizándolo muy bien, se puede convertir en una fuente de compartir y una fuente sostenible para prestar servicios. Entonces, en mediano y largo plazo, es plantear servicios de esas características, servicios escalables y colaborativos, por supuesto. Claro, entonces, pues YouTube, el Internet nos está abriendo la puerta como de la biblioteca de Alejandría que teníamos antes y que fue quemada, y ahorita tenemos la oportunidad de que nada más así agarrando podemos retomar conocimiento, ¿no? O hacerlo y compartirlo. ¿De qué manera tú podrías comentarle a los usuarios de YouTube, a los suscriptores, a la gente que vea este video a futuro, entre discernir cuándo el conocimiento es bueno y cuando no pudiera ser? Porque de repente hay gente que se pudiera basar no sé, en ver alguna nota y no es, que es fake, ¿no? O que no tiene como todo el sustento. ¿Qué les podrías decir para que puedan discernir cuándo tomar realmente que algo les va a ayudar, ¿no? Sobre todo ahorita en las normas ISO o en otros enfoques, porque es muy fácil confundirse, sobre todo cuando no tiene uno guía, que tú comentabas que tuviste muy buenos tutores, en mi momento también me tocó, pero a lo mejor ahorita a mucha gente de joven de 30 o menos, no les pasó como a nosotros que tenían sus jefes de 40, de 50 años, que te iban guiando. Y ahorita está uno de repente un poco solo y luego no hay pues tanto recurso para que te vayan pudiendo llevar a mandar a que te den cursos, a que te certifiques. ¿Cómo poder darse cuenta cuando un material es bueno? Sí, mira, a ver, yo creo que aquí empieza como estamos en un entorno buca, esa complejidad a jugar o en favor o en contra, dependiendo, va a depender mucho de la disciplina que uno tenga. ¿Qué pasa? La fake news no tiene un efecto real en el tiempo. El efecto que tienen las fake news es de corto plazo, es de alto impacto y de corto plazo. Ellos, los que fabrican esta clase de noticias, lo que quieren es motivarte, mover tus emociones para sacar provecho de ello. Entonces, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es una lista de fuentes confiables. Incluso con esas fuentes confiables siempre tener el cuidado
de preguntarse el por qué y el para qué. ¿Sí? Esto lo utilizan mucho los coaches con su coaching. Le dicen por qué y para qué. O sea, por qué estás actuando de esa forma y para qué lo vas a hacer. Entonces, igual, hacerse en esas fuentes cuando estés revisando, preguntarse el por qué y para qué estoy revisando esto. Si no te está agregando valor, pues no colabores, no lo difundas tampoco. Es muy fácil caer en ese error, sobre todo con las noticias más llamativas, pues creo que ese impulso de querer hacer saber al mundo que está pasando algo muy bueno o muy malo, lo tenemos que saber gestionar esos impulsos por medio del control de las emociones y tratar de siempre contribuir con con ese intercambio de información. Es decir, cuando yo leo una noticia, no sé, por ejemplo, no, yo no lo sabía, debo confesarlo, hace poco estaba viendo un análisis en el que Facebook contribuyó con una de matanza que hubo en Asia, una matanza por segregación racial, y fue reconocido por la red social. Yo lo compartí, pero y estoy tratando de hacerlo siempre con un enfoque diciendo, miren lo importante que es la privacidad de los datos, porque cuando nosotros estamos intercambiando información de forma tan irresponsable, estamos contribuyendo con actos que atentan contra la humanidad y contra el bienestar de los pueblos. Entonces, eh, eso, cada vez que vamos a intercambiar información que le vamos a dar, reenviar, perdón, eh, siempre esto, fuentes confiables y intercambiar con un aporte que yo doy, un aporte en el cual le digo, esto lo podemos enfrentar o lo podemos resolver o se puede canalizar utilizando una norma, una técnica, algo que tú tengas para aportar. Muy bien, muchas gracias, Gilbert. Pues casi vamos terminando. Lo último que me gustaría comentar, bueno, primero darte las gracias, como desde el principio te dije, he aprendido mucho, me he sentido muy a gusto con la entrevista, muchísimas gracias. Te agradezco mucho porque ya está anocheciendo por tu casa, mientras yo estoy acá casi en plena tarde. Comentarte, pues, que ha sido muy ilustrativo, me ha gustado mucho la entrevista y me he sentido muy a gusto. Quisiera pasarme más horas contigo platicando, la verdad. Espero que más adelante podamos hacer más trabajo colaborativo. Pero bueno, también la idea es comentarles, además de tu conocimiento, presentarlos a los que ya te conozcan y si no a los nuevos que se vayan a meter al canal o los que ya están suscritos que te conozcan como un gran experto en sistemas de gestión, que lo eres, y un líder en estos sistemas. También me gustaría que nos comentaras de la Escuela Europea de Excelencia, qué cursos van a haber próximamente para que los consideren, para que te llamen. Seguramente vamos a meter al final un detallito de anuncio para que te puedan contactar, tus datos, tu correo electrónico, tu WhatsApp para que te contraten. ¿Qué eventos vienen de la escuela? Sí, mira, ahora la escuela se está enfocando en dos grandes líneas de negocio. Está la línea de negocios de riesgo, en la cual estamos profundizando en todo el tema del riesgo. Estamos publicando un diplomado en gestores de riesgo, el Risk Manager, y una línea de lo que se le han llamado las soft skills, que no son tan soft, pero bueno, ese es el nombre comercial, que tiene tres grandes cursos. Está el de rentabilidad emocional, que ha tenido muy buena acogida. Está el de el líder coach, ¿sí? Y el de coach ontológico aplicados
a los auditores de sistemas de gestión. Esta última es para aportar los conocimientos que se han obtenido en la aplicación del el coaching ontológico para complementar las competencias que tienen los auditores de sistemas de gestión. Fundamentalmente esas dos líneas con esos 4 productos son los que estamos desarrollando ahora, y por supuesto mover toda la línea que tenemos, la oferta que está ahora vigente, que es el diplomado de la 9001, diplomado de la ISO 45001, diplomado de la ISO IS 27001, que me siento muy orgulloso de él. Quizás no porque esté aquí, pero en comparación es el curso más completo que hay ahora mismo en el mercado, en esa materia, en seguridad de la información, y otros cursos cortos que están en la página, y bueno, quien quiera acceder a ellos puede acceder a la página, que es www.escuelaeuropeaexcelencia.com. Perfecto, pues para que sepan los amigos que el conocimiento es poder, pero también es algo valioso, que genera más conocimiento y que definitivamente de alguna manera se debe de pagar por él, porque pues no lo puedes absorber por ósmosis inversa, ¿verdad? Ya quisiera uno. Pero bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Gilbert. Ha sido un placer, una gran experiencia ver a un ser humano que uno cree que nada más es un experto en sistemas de gestión, pero vemos toda la complejidad que tienes como ser humano, y me ha dado mucho más ganas de colaborar contigo y de trabajar más contigo, porque me doy cuenta que eres un ser humano de altos vuelos y de gran experiencia, y que ojalá pronto nos podamos ver ya que salgamos de esta situación, y si no, pues teletransportarnos a ver si se puede más adelante, ¿verdad? Porque estos temas de innovación que nunca creíamos que íbamos a estar tan cerquita, que nos decían las llamadas de teléfono y verse aquí en los 60 eran de ciencia ficción, era Dick Tracy, los supersónicos eran los que hacían esto. Sí, y bueno, que nos vaya a pasar pronto lo que ocurrió en Star Trek, que te podías teletransportar, o el holograma, que ya va a empezar a funcionar eso en breve. Pues ojalá que pronto nos veamos, pero ojalá que sea físico, porque siempre el trato humano es muy importante. Pues muchas gracias, te invito a que te quedes un ratito aquí en lo que voy quitando la grabación para seguir platicando un ratito, y te agradezco muchísimo. Para los amigos de ISO System de Gestión, Power by Holística Consulting, pues ya saben que aquí está el ingeniero Gilbert, que nos va a ayudar después con la Escuela Europea de Excelencia, y en otras cosas, pues ahí van a tener tus datos para poderte contactar. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación y nos mantenemos en contacto. Muy bien.